En el mundo del anime no son pocos los personajes que son completamente odiosos. De hecho, que lo ves en la pantalla y no paran de gritar, o sus personalidades son totalmente odiosas, cargantes, o simplemente sus acciones no tienen lógica y hacen que casi que te quieras cargar el ordenador. Y si bien son muchísimos esos personajes horribles, también hay un pequeño grupo de personajes que es completamente imposible odiar. Bien sea porque sus valores son unos valores con los cuales podemos empatizar fácilmente, bien sea porque hicieron una especie de sacrificio súper noble con el que se ganaron nuestro respeto, o simplemente porque son los Goats. Así que por ello me he reunido con un equipo de expertos otakus apestosos legendarios Terians de la Universidad de Harvard para hacer el vídeo de lo que realmente todos estaremos de acuerdo en que son los personajes más no solo amados, sino menos odiables de toda la historia del anime. ¡Vamos allá! Puesto número 5. Shumatsu no Valkyrie o Record of Ragnarok o El Récord de Ragnarok es uno de esos animes que cuando lo analizas ahí un poco de primera vista ves que tiene una premisa tan simple que no crees que vaya a dar para tanto. Estamos hablando de una especie de torneo entre dioses y humanos que se va a extender infinitamente. La cosa es que cuando te adentras en este anime te das cuenta de que casi cualquier combate tiene una especie de mensaje o trasfondo bastante profundo que puede llegar a estar bastante bien narrativamente hablando, y esto nos lo puede transmitir tanto un humano como un dios. Y aunque tenemos una larga lista de combates divinos para elegir, para hablar del personaje que considero que es imposible de odiar, nos quedaremos con la pelea cabeza de cartel de este anime, la más famosa de todas y mainstream por así decirlo, Zeus contra Adán. La premisa de este combate es bastante clara y sobre todo te puede condicionar bastante a la hora de elegir con qué bando vas a ir, porque por un lado tenemos a Zeus, que es considerado el dios más fuerte de todos los que aparentemente están ahí, y de hecho hace como una especie de trampa o juego raro para ser él quien finalmente sea el dios que participe en el combate y no otro. Y en el otro lado del ring tenemos a Adán, el representante humano, y no solo eso, padre de toda la humanidad, quien en este anime tiene una historia bastante parecida a la que tiene en la Biblia, aunque se le da un cierto giro en el cual tanto él como Eva son víctimas de una especie de jugarreta de la serpiente, en la cual la propia serpiente les acusa en un juicio divino de haber consumido la fruta prohibida, y todo eso es similar a la de la Biblia original, pero en este caso se le da un cierto giro. La cosa no queda solo ahí, porque en el juicio se acusa a su mujer, a Eva, de haber sido ella quien consumió el fruto prohibido, y como gesto para defenderla a toda costa, él trae una serie de frutos prohibidos al propio juicio y se los come en cara de todos los dioses presentes, representando que él no quiere seguir viviendo en el Edén y que se irá con ella al mundo terrenal donde crearía toda la humanidad. Es decir, que ya de base, sin que empiece el combate, tenemos un personaje con el cual nos sentimos identificados, ya que él es de nuestra especie, la humana, y no solo eso, le hemos visto hacer un acto totalmente noble por su mujer, con lo cual ya nos demuestra que tiene valores con los cuales nos podemos sentir bastante identificados. La cosa es que una vez el árbitro pita el inicio de la pelea, vemos a un Adán que esquiva fácilmente los golpes de Zeus, un poquito estilo Ultra Instinto si la animación de Shumatsu no Valkyrie hubiera sido un poquito mejor. Ya fuera de memes, aunque en apariencia nuestro, entre comillas, protagonista parece tener la cosa bastante dominada, se nota a leguas que Zeus todavía no está utilizando todo su poder y que va a ser bastante complicado derrotarlo. Todo ello hasta que Adán conecta su primer golpe directo y le hace una pequeña abertura con sangre al propio Zeus. La acción continúa y vemos una sucesión de golpes, el típico combo de toda la vida, por parte de Adán, que no hace sino ponerle las cosas todavía más complicadas a Zeus. Y es entonces cuando se nos da una cita que nos recuerda que Adán, en esencia, es una copia de Dios, así que por lo tanto tiene la capacidad de copiar cualquier habilidad que un dios pueda utilizar, lo cual está completamente chetado. Dicho eso, entendemos un poco por qué el rubio está manteniéndose en pie contra un rival tan colosal. Todo ello hasta que Zeus se cansa un poco y decide tirar una de sus mejores técnicas, una especie de puñetazo del tiempo que le sirvió en su día para derrotar a su padre Cronos. La técnica es en apariencia tan poderosa que parece que va a derrotar a Adán en ese mismo momento, hasta que nos damos cuenta de que el rubio es capaz de reaccionar en la última milésima de segundo, copiando la técnica y por lo tanto devolviéndosela a Zeus. Pasado esto tenemos un pequeño parón y es entonces cuando Zeus le cuestiona a Adán su orgullo en esa pelea. ¿Por qué se empeña tanto en continuar ese combate y darlo absolutamente todo, si desde su juicio no tiene tantas razones para ganar? Y es entonces cuando Adán le contesta. Esta es mi pregunta. ¿Por qué estás aquí peleando contra los dioses? Y ahora también tú. ¿Odio? ¿Venganza? No necesito ninguna de las dos. No hay otra razón para hacer lo que hago. Solo protejo a mi descendencia.
El padre de la humanidad le contesta entonces que su motivación no proviene de la ira, de la rabia o incluso por algún sentimiento de venganza contra los dioses, sino que simplemente lo hace por proteger a toda su descendencia. Es ahí cuando el rey de los dioses reconoce su respeto hacia el humano que tiene enfrente y decide utilizar su forma final, una en donde pierde todos esos músculos de culturista estilo maestro Roshi que se había marcado y pasa a ser una especie de Majin Buu versión malvada, ese que era como oscuro. Quitando las bromas, a partir de ese momento la pelea se convierte en una cuestión de resistencia. Ambos personajes empiezan a darse combos con golpes a toda velocidad y nos damos cuenta de que Adán empieza a ceder. Es prácticamente el primer momento en el de la pelea en el que él ya no tiene la ventaja y por tanto Zeus empieza a contraatacar dándole golpes en toda la cara. Incluso cuando ya vemos que la cara de Adán está llena de venas y de sangre, nos damos cuenta de que el rubio está haciendo un último esfuerzo por intentar ganar la pelea y cuando parece que lo ha hecho porque sigue de pie, se nos dice que ha muerto. Esto obviamente nos lleva a que el resultado oficial de la pelea sea que Zeus haya ganado y Adán haya perdido, pese a que la pose final de ambos personajes simbolice todo lo contrario, con un Adán que se mantiene de pie y un Zeus que prácticamente está a ras del suelo. Y justo cuando nos confirman que hubo un momento en el que Adán ya había fallecido, pero siguió dando sus últimos golpes de forma casi inconsciente, algo parecido a lo que hizo Rock Lee en Naruto en los exámenes Chunin, nos damos cuenta de que este tipo nos amaba tanto a todos los humanos que siguió incluso después de la muerte. Sencillamente es imposible odiar a alguien que defiende unos valores tan puros como defender de las injusticias a los suyos, a su mujer y a toda su descendencia, y que al mismo tiempo trató de protegernos contra los dioses todo lo que pudo. Grande Adán. Puesto número 4. Voy a soltar un facto y me la pela. Joseph es el mejor yoyo de toda la historia. Seamos claros, gente. Se nota el amor que tiene el autor por Joseph Joestar, un personaje que se nos introduce en la segunda parte de Yoyos, en la cual todavía no te has hecho la idea de que cada parte va a tener un protagonista y te pilla un poquito como que te chirría. Lo digo porque venimos de la parte 1, que como he comentado alguna vez, creo que es un poco de las más aburridas de toda la serie, con un Jonathan que si bien es un poquito planito como personaje, al final es un tipo que es claramente un caballero, alguien muy noble, que de nuevo no dudará en enfrentar al peligro para proteger a los suyos y que sobre todo se nota que es el bueno de la película. Pero luego de toda esa perfección se nos presenta a su descendiente, quien parece un poco tu primo, el de 16 años rebelde que está todo el día jugando al FIFA, liándola y suspende todas las asignaturas. Y es que pasamos de tener un claro héroe clásico a un antihéroe, y eso mola. Lo digo porque te das cuenta de que Joseph no es un personaje fuerte, vale que tiene el físico de un culturista experimentado, pero no es fuerte a nivel de enfrentarse a sus enemigos tochos de la serie, no es tampoco el más elegante, por así decirlo, ni muchísimo menos serio, ya que es probablemente uno de los yoyos más comediantes de toda la franquicia, pero lo que sí es extremadamente inteligente, como demostrarían todos sus combates, y sobre todo, el más carismático. Más allá de ese primer perfil, que te plantea un personaje bastante interesante con el que desde luego no te vas a aburrir, lo que tiene es bastante buen desarrollo. Recordemos que empieza su parte siendo eso, un personaje al que le dan un poco igual las batallas, que simplemente va a su bola y que incluso tiene una técnica prohibida milenaria que es huir de la pelea cuando se ponen las cosas feas. El tipo empieza el arco enfrentándose a todo tipo de personajes que hacen cosas turbias, incluso a militares, y ya cuando la cosa se pone chunga de verdad, aparece lo que serían los villanos del arco, que son los hombres del pilar. Es aquí cuando empieza la auténtica chamba para Joseph, porque hasta este punto de la serie no le habíamos visto dominar el jamón, algo que su antepasado Jonathan era capaz de hacer sobradamente, y es cuando entra en ese famoso arco para dominarlo en la isla donde estaba su madre, que todavía no se había revelado que era su madre y todo eso, cuando realmente adquiere este poder. De hecho, con esta especie de técnica de los rayos solares, es cuando consigue derrotar al primero de los hombres pilares, con el cual emplea una táctica que de nuevo no justifica lo inteligente que es, aprovechando esos hilos y el sombrero de lana que tenía AC/DC, ya sabéis, esas cosas raras de yoyos de las primeras temporadas, pero que acabó estando bastante guapo y que demostró que este personaje no necesita la fuerza bruta para ganar. Sin embargo, el prime de su desarrollo lo vemos cuando fallece su amigo César, quien es planteado al inicio de la serie como el típico rival con el que el prota no se lleva nada bien, están como perro y el gato, pero que por circunstancias de la trama acabarán teniendo que entrenar juntos y de alguna manera sí que desarrollarán algún lazo de amistad en base a esas circunstancias que les hará finalmente acabar siendo compañeros con bastante profundidad. Y todo eso nos lleva al momento cumbre del desarrollo de Joseph, el momento en el que se entera, o mejor dicho, ve que César ha muerto. Un momento en el que el personaje explota por completo y llora lágrima viva. Y sí, sé que el momento se ha memeado hasta la saciedad, pero yo cuando lo vi me emocioné bastante.
A partir de aquí veríamos un Joseph que sí, sigue manteniendo en cierto modo esas chispitas de humor, porque hombre, el personaje no va a perder de golpe toda esa esencia que le llaman, pero es en esa pelea que tiene ya contra Wamuu, el segundo de los hombres del pilar que quedaban, cuando demuestra que él ya no es el mismo de antes. Se ha convertido en una especie de guerrero honorable que incluso llega a tener ese momento en el que le da sangre a ese hombre del pilar para que no sufra en sus últimos momentos de vida. Y bueno, ya cuando pasamos a la última pelea contra el final boss del arco, que es un auténtico fumadón, donde tenemos un villano chetadísimo, que es básicamente el Muzan que Muzan habría soñado ser, ya con inmunidad al sol y prácticamente inmortal. Sí que vemos un poco esos puntitos de comedia y demás, pero que a fin de cuentas vemos a un personaje que ya ha maxeado todas sus habilidades, que sigue siendo inteligente y que al mismo tiempo ya es más maduro. Y aquí quiero parar porque todo el super resumen que he hecho de la trayectoria de Joseph en su arco protagónico nos muestra un personaje que es completamente imperfecto. Es muy distinto, por ejemplo, al que hemos comentado anteriormente de Adán, que tiene unos valores y una presencia casi divina por mucho que sea un humano, sino que aquí tenemos a un tipo del día a día, alguien que podrías conocer, podría ser tu amigo o vecino de toda la vida, y eso hace que sea humano y que lo amemos. Joseph no trata de ser un personaje idealizado, un héroe del shonen o alguien con una personalidad totalmente alterada. Tiene un poco de todo, es humano. A veces hace las cosas bien, como es pelear noblemente contra sus enemigos, a veces hace las cosas mal, como es huir de un combate en el que hay implicadas personas que podrían morir en ese combate y cosas así, o también sus puntitos de comedia o incluso momentos de desarrollo como la muerte de su amigo. Y ya, si todo eso no te ha servido para agarrarle el cariño al personaje, luego lo tendríamos no en uno, sino en dos arcos más. Uno en el que prácticamente es deuteragonista junto a Jotaro, en el que recorre todo el viaje junto a él y prácticamente a veces llegas a considerar a Joseph protagonista, aunque tenga como 70 años, y ya unas breves apariciones en el arco de la cuarta temporada, donde el tipo prácticamente no hace nada, pero incluso de viejito nos saca una sonrisa. Por todo esto y más, y por no solo ser el yo-yo más carismático de toda la serie, sino para mí uno de los personajes más carismáticos de toda la historia del anime, Joseph se lleva este puesto número 4 de personajes que es imposible odiar. Puesto número 3. Por allá por el año 2015, sí, recordatorio de que ya han pasado prácticamente 11 años, nos hacemos viejos y seguimos viendo monitos chinos, se decidió crear a un protagonista que rompió todos los estereotipos vistos en el shonen prácticamente y en muchos animes. Y es que si bien la mayoría de protagonistas del género venían compartiendo similitudes como tener un cabello estilo Super Saiyajin, una personalidad súper estridente, chillona y llamativa, y sobre todo seguir ese camino de la superación de partir desde cero y ser un basurilla a nivel de poder, a con entrenamiento y superación convertirte en uno de los tíos más poderosos de toda la serie, Saitama se pasó esto por las bolas del dragón. One Punch Man nos presenta desde el episodio 1 a un personaje que, punto número 1, es calvo, y créeme, esto es bastante importante y rompedor en el género del anime, por tonto que parezca, y que, punto número 2, empieza ya el maldito primer episodio siendo el tío más roto de todo su anime e insuperable a nivel de poder. Y es que no solo lo vemos en los primeros minutos salvar a esa niña de ese piccolo morado de hacendado que se ha hartado a frambuesas, sino que posteriormente en los siguientes episodios ya corroboraríamos lo roto que está el personaje, que incluso él mismo se quita de escena para no parecer tan chetado. Y es que justo ahí encontramos el motivo por el que la gente ama tanto a Saitama, y es por lo bien que se lleva el hecho de que sea súper poderoso. Es decir, todos lo sabemos, el espectador lo sabe desde el primer capítulo como te he dicho, él mismo lo sabe, y los personajes que lo van conociendo también saben que de un solo golpe se va a cargar a su enemigo, pero esto no es un problema. Y no es un problema por dos motivos. El primero es porque a Saitama no se le clasifica directamente como un superhéroe de clase S en el top 1 y que se le va a llamar para todas las emergencias y por tanto nunca va a haber problemas, sino que la serie juega un poco con eso de clasificarlo como héroe de clase C, que es desconocido, y un poco como que él se va haciendo el tonto para no acaparar todos los focos. Pero precisamente eso nos lleva al segundo motivo que te comento, y es que la serie trata de que los personajes secundarios sean los protagonistas, es decir, que ellos hagan todo el trabajo con su amplia gama de habilidades y que solo en el último momento, si es que ellos no han conseguido derrotar al villano final o las cosas se han puesto realmente feas de que hay peligro de que la van a palmar básicamente, entonces puede y solo puede que Saitama aparezca en escena y salve el día. Y ojo, porque cuando aparece, Saitama no es el típico Garyestu ganador o chulesco, porque tiene todos los motivos para serlo, al final de cuentas es el personaje más poderoso de todo su universo, sino que sabe reconocer la valía de sus compañeros, precisamente como vemos en ese momento en el que el
ciclista sin licencia hizo todo lo que pudo contra el Rey del Mar, sabiendo que obviamente sería apaleado, y cuando llega Saitama, lo primero que hace es reconocer la gran pelea que ha tenido. Y luego en el día a día es un tipo súper campechano, o sea, es como nosotros, le mola el anime, le mola los videojuegos, es un tío totalmente normal en su pisito que va a hacer la compra y le cuesta matar mosquitos, y al final eso hace que empatices con el prota. Y más allá de todo eso, si eres un 2015ero como tu tío Jäger, te acordarás de que en ese momento salían muchos vídeos como diciendo: haz la rutina de entrenamiento de Saitama, porque sí, señores, sí, el internet, y yo incluido, nos llegamos a creer que con ese entrenamiento de 100 flexiones, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros nos pondríamos igual de fuerte que el dito Saitama. Y lo digo porque sí, obviamente a día de hoy ya sabemos lo del limitador y todo eso, pero en aquella época, años atrás, como que a la gente le gustaba fantasear con aquello de que te podías poner igual de fuerte haciendo ese entrenamiento básico y tal, y lo que hacía era acercar al personaje todavía más a tierra. En definitiva, Saitama no es un personaje hecho para gustar, es un personaje hecho para parodiar lo existente e incluso para ser provocador. Y precisamente cuando no estás hecho para gustar y no fuerzas gustar, valga la redundancia, es precisamente cuando más consigues el efecto contrario, que todo el mundo te ame. Puesto número 2. Si el creador de One Punch Man ya nos dio con ese webcómic uno de los protagonistas más amados y poco odiables de todos los tiempos, con su segunda obra, Mob Psycho, ya el tipo coronó. Y es que Mob es un personaje bastante parecido a Saitama en diseño, ya que los dos tienen el mismo careto ese random, pero realmente son muy distintos en cuanto a sus personalidades y sus motivaciones dentro de sus obras. Mientras que ambos personajes son perfectamente conscientes de que tienen un poder tremendamente superior al resto, más en el caso de Saitama, el propio Calvo busca una pelea que le haga sentir emociones, un rival a la altura con el cual se sienta plenamente realizado y básicamente no le dé una paliza que lo derrota en el segundo uno. Sin embargo, en el caso de Mob es totalmente distinto y también tiene que ver con la etapa vital de cada uno, ya que el propio Mob es un adolescente y está en una etapa en la que busca encajar dentro de la sociedad y de todos los grupos que le rodean más que en ningún otro momento. La clave es que Shigeo también está chetadísimo a nivel de poderes, y es que resulta que en su universo existen los psíquicos, unos pocos elegidos que pueden dominar poderes mentales y básicamente destruir todo a su paso sin que nadie pueda hacerle frente. Un don que en apariencia todo el mundo querría tener por poder, estatus, ego y todo ese tipo de cuestiones, pero resulta que este adolescente no los quiere para nada y de hecho arma toda su vida en base a no tener que utilizarlos casi nunca. Influenciado por su maestro Reigen, Mob considera que el valor de una persona no es tener esos poderes psíquicos y que por tanto sea considerado una especie de elegido, sino más bien que, incluso teniendo esos poderes psíquicos, ¿cómo sería esa persona si no los tuviera? Por ello, por lo que, si bien desde el inicio de la serie Mob es una especie de adolescente reprimido que no encaja del todo en la sociedad, durante toda la obra tratará de hacerlo, intentará hacer amigos de forma genuina por el camino, como pueden ser el club de fisicoculturistas amados por todo internet, y realmente te darás cuenta de que este anime no va tanto de peleas entre psíquicos, sino de una búsqueda del desarrollo personal. De hecho, en la mayoría de peleas que tiene Mob durante toda la serie, a sus enemigos les da rabia el hecho de que alguien con tanto potencial y tantos poderes no los use para ser popular, dominar el mundo y todo ese tipo de cosas. Y esto llevará a que Mob se convierta en una especie de evangelizador bien hecho que les cambie esa visión. En resumidas cuentas, Mob no trata de cambiar su personalidad artificialmente para encajar con el resto de personas que son distintas a él, sino potenciar y desarrollar la personalidad base que ya tiene para alcanzar su mejor versión posible. De hecho, hay una escena muy bonita en la que se muestra esto, y es aquella en la que una chica, influenciada por el grupo de chicas populares y todo eso, le trata de hacer una jugarreta a Mob, pero al final le sale el tiro por la culata, y esas chicas populares destruyen y rompen la novela que tanto le había costado hacer, incluso burlándose de que escriba libros y cosas así. Pese a que ya se revela que todo lo que hizo la tal Emi era una apuesta con todas esas chicas populares para medio reírse de Mob y tal, cuando él ve lo destrozada que ha quedado cuando han destruido su libreta, ahí sí utiliza sus poderes psíquicos para reconstruirla, entendiendo y aceptando lo importante que era para ella. Todo esto nos lleva a que sí, Mob es poderosísimo y podría destruir prácticamente a cualquier personaje de su universo, pero yo creo que es una de las mejores formas de llevar un poder tan abismal, y es que el problema que tiene el personaje es existencial, va mucho más allá de esa fuerza. Si sumas esa búsqueda del desarrollo personal a que Mob tiene una serie de problemas con los que podemos empatizar muy fácilmente y seguro muchos hayamos pasado, y con todo eso que Mob es claramente una buena persona, nos queda uno de los personajes del mundo del anime que definitivamente es imposible odiar. Puesto número 1. Jefe, justo aquí vamos a pasar al puesto número 1 de este vídeo. El personaje que para tu tío Jäger es más imposible que la gente odie de todo el género del anime. Pero antes me gustaría pedirte que si te
molan los vídeos y quieres que YouTube te avise cada semana cuando subamos uno nuevo, porfa, te suscribas y así estarás al tanto de todo. Y ya, bueno, si activas la campanita te llegarán las notificaciones y todo, lo que ya sería el nivel GigaChat Pro Max. Dicho todo esto, no te doy más la lata y vamos allá. Para este puesto número 1 he puesto un personaje que a mí personalmente no me encanta. Y precisamente por eso lo pongo en el primer lugar, porque pese a que a mí no me termine de gustar, que es simplemente gustar, no que considere que sea peor o mejor o cosas así, realmente es imposible que lo odie por cómo está construido. Y es que Demon Slayer, que sí, puedes considerarlo simple y lo que tú quieras, puede tener a veces demasiados momentos de comedia, realmente te plantea un universo bastante oscuro en el que existen demonios devora-humanos y a veces se ven escenas bastante chungas. Y todo ello tiene un protagonista que contrasta muchísimo con todo ese ambiente tan sombrío que es Tanjiro. Empecemos por lo más básico y lo que realmente te da a entender el desarrollo de Tanjiro durante toda la obra, y es que él vivía junto a toda su familia en la montaña y un día que se separa de ellos para bajar al pueblo, un demonio masacra a toda su familia en el acto, dejando únicamente viva a su hermana que la ha convertido en demonio. Esto evidentemente es suficiente trauma y suficiente evento trágico como para convertir a un personaje que a lo mejor de primeras es empático y buena persona en alguien muchísimo más frío, el típico edgy que en un futuro se convertirá en un gran cazador de demonios. Sin embargo, Tanjiro no es para nada eso y creo que precisamente le juega mucho a favor para mantener esa especie de cordura o su personalidad inicial el hecho de que tenga el objetivo de salvar a su hermana Nezuko. Lo digo porque Tanjiro es claramente un sol de persona y todo ello cuando tiene que lidiar tanto con humanos con personalidades completamente alteradas como pueden ser los pilares en aquella fatídica primera presentación donde todos parecían unos auténticos locos de la cabeza, como con demonios que simplemente quieren devorarlo. Y aunque el personaje es la empatía y la bondad personificadas, también es alguien realista. Es decir, en toda la serie no se ha visto a un solo demonio que siendo demonio sea capaz de revertir por completo su comportamiento y pase a ser bueno, por así decirlo. Lo máximo que se ha visto, alerta spoilers, es el caso de Akaza y tuvo que inmolarse para que acabara con ese sufrimiento, por decirlo así. Todo esto lo digo porque es un poco el meme ese que es totalmente real de que sí, Tanjiro va a llorar mucho por los demonios y realmente va a empatizar muchísimo con sus flashbacks y sus pasados, pero que te va a cortar la cabeza igual. A todo eso le suman los típicos rasgos de prota del shonen de nunca rendirse, ser un tipo que entrena como el que más y ser bastante amigo de sus amigos, pese a que tenga dos auténticos locos acompañándole durante toda su aventura. Y todo esto me lleva a explicar por qué he dicho antes que Tanjiro es un personaje que a mí personalmente no me gusta. Solo digo que no es de mi gusto personal, y es porque es un personaje que lo veo demasiado buenecito, demasiado perfecto, demasiado siempre hacer el bien, y a mí me gusta ese tipo de personajes que son más humanos, es decir, que sí, que la mayor parte del tiempo actúan como lo haría una buena persona, pero que pueden tener descontroles o actuaciones imperfectas propias de lo que es una persona, alguien que a veces hace cosas bien y a veces hace cosas mal. En el caso de Tanjiro, lógicamente tenemos a alguien que en algunos momentos se dejará llevar por la ira, está en contextos totalmente extremos, pero la mayoría del tiempo la serie te deja bien claro que este tipo es la bondad absoluta y no hay problema porque funciona. Llegados a este punto me gustaría que me dejaras en comentarios cuál es para ti algún personaje del mundo del anime que sea completamente imposible odiar y que no hayamos mencionado porque tu pedorro tío Jäger se le haya olvidado. Pónmelo porfa porque te voy a leer seguro y si puedo te voy a responder también. Si este vídeo te ha molado te dejo otro por aquí que es muy parecido y seguro te va a entretener un rato. Nos vemos en la próxima. Adiós.